Guía de Autoamor, podcast por Giazul Ramos. Hola a todos, mi nombre es Giazul Ramos y yo soy psicóloga clínica, psicoterapeuta, tengo una especialidad en Gestalt, en logoterapia y análisis existencial, tanatóloga y también estoy certificada como consteladora familiar sistémica. Hoy te doy esta bienvenida a este podcast llamado Guía de Autoamor. Y esta sería nuestra primera sesión, nuestra primera parte de esta serie de episodios de este podcast que espero sea de tu agrado. Hoy te voy a hablar de un tema importante y también apasionante porque ha venido teniendo gran importancia a través de los últimos años. Este tema que es constelaciones familiares sistémicas. Y hoy, durante este tiempo que vamos a estar juntos, pues vamos a explicar qué son las constelaciones, para qué nos sirven, por qué es importante constelar, quiénes serían candidatos para, para esta psicoterapia que es constelaciones familiares sistémicas, que es una psicoterapia de introspección, donde tú vas a obtener una mirada diferente. ¿Quién es el fundador de esta psicoterapia de introspección, en donde puedes obtener una mirada diferente, quizás para lo que tú has venido preguntándote a través de tu vida? Por ejemplo, ¿por qué me encuentro siempre con el mismo patrón de conducta dentro de mis relaciones interpersonales, como mis parejas? ¿Por qué no elijo diferente? Si a lo mejor me siento mal en esa relación de pareja. ¿Y por qué siempre como que me inclino hacia este tipo de relaciones que no me hacen sentir bien? Y así una serie de preguntas que a lo mejor tenemos y situaciones que se nos repiten a través de nuestra vida, a través de lo que nos acontece diariamente, y que también quizás has sabido que esto se ha repetido a través de tus generaciones atrás. Esto es lo que mira constelaciones familiares. ¿Quién es el fundador de esta psicoterapia? Pues es un alemán llamado Bert Hellinger, psicólogo clínico, pedagogo y sacerdote también. Él, bueno, dejó el sacerdocio y realmente se dedicó a esta investigación de qué era lo que pasaba con los sistemas familiares. ¿Qué es lo que sucede con un sistema familiar? ¿Qué pasa con esas memorias sistémicas que tenemos? Y que él descubre que así es, que tenemos memorias sistémicas y que a lo largo de nuestra vida quizás por esas memorias y por esas situaciones nosotros podemos ir repitiendo patrones de conducta de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, y de esa forma dejar de vivir nuestro propio destino y vivir quizás el destino de los que nos antecedieron en nuestra familia. Y a través de una constelación es como tú puedes, digamos que mirar esa realidad eh, y modificarla, ya que tú al sanar el pasado, estás sanando también tu presente. Y entonces no estás condenado a vivir lo de atrás, lo que ya sucedió y lo que pasaron tus antepasados. Ellos ya pagaron el precio por eso que sucedió para que tú hoy vivas diferente. Sin embargo, necesitas mirar esta realidad
Y mirando esta realidad, pues seguramente tendrás este nuevo despertar y esta diferente mirada a lo que te está sucediendo y quizás hoy no le encuentres una respuesta. ¿Qué es un sistema familiar? Un sistema familiar es pues todo lo que configura tu familia desde toda tu vida, desde quizás 7 o más generaciones atrás de ti. Y este sistema familiar, dice Bert Hellinger, que necesitamos reconocerlo. No estamos aislados. Nuestros antepasados y sus vivencias y sus experiencias y sus creencias y sus pensamientos aún están con nosotros gracias a que tenemos esa memoria mórfica, esa memoria sistémica. Y entonces, el sistema familiar, pues, ¿qué es? Es todo lo que conforma nuestra familia, todos nuestros seres queridos y los que ni siquiera muchas veces sabemos que existieron, más sin embargo forman parte de ese clan familiar, de ese tu clan familiar. Entonces, Bert Hellinger dice que el primer orden del amor sería precisamente la pertenencia a ese clan familiar. Nosotros pertenecemos a esa familia sistémica y no importa lo que hagamos, no importa si nos equivocamos, no importa si lo hacemos diferente o si ignoramos a nuestro sistema familiar, siempre vamos a pertenecer. Y esa pertenencia es una pertenencia de amor y es una pertenencia que nos da fuerza para seguir en la vida. Pero muchas veces esto lo ignoramos y entonces andamos como buscando esa pertenencia en otros lugares, en otros sitios, con otras personas, sin saber que esa pertenencia familiar y esa fuerza la tenemos justamente de todos los que conforman ese gran clan familiar, ese gran sistema familiar, inclusive los que no conoces, esas personas, esos familiares que nunca viste, que no conoces de su existencia, están formando parte de tu sistema familiar y están también formando parte de tu historia, aún en el presente. Cuando alguien viene y tiene esa necesidad de constelar, primero necesitaríamos mirar si esa situación, si ese evento, porque lo que se constela son eventos en la vida, se relaciona quizás con algo que forme parte de su pasado, que forme parte de su sistema familiar, parte de sus ancestros y de esas historias que vienen detrás de la persona. Si es así, se realiza una entrevista y ahí en esa plática nos vamos a dar cuenta. Si es así, pues entonces procedemos a hacer la constelación de ese evento o de esa situación que está ahí presente en la persona y que ella se siente como atorada en ese sentido, como que si no pudiera avanzar y, y eso es lo que necesitaríamos revisar en la constelación y eso es lo que nos va a arrojar esa nueva mirada y nos va a aclarar si eso pertenece a algún ancestro, a algún antepasado de esa persona y que ahora se está reflejando en la vida presente de quien quiere constelar. Entonces, si esa situación, si ese problema es ya porque tiene una implicación sistémica. ¿Qué quiere decir implicación sistémica? Quiere decir que esta persona de alguna manera tiene una alianza con ese antepasado, tiene una alianza con esa persona que forma parte de su sistema familiar y que de alguna manera ella o él captó esa energía, eso que no fue mirado en aquel entonces y que ahora
en su vida se hace presente en el aquí y en el ahora. Eso tendríamos que mirar a través de una constelación y desbloquear ese camino para que la persona siga adelante en la vida sin ese bloqueo y siga su destino y no esté con esta implicación del pasado que tendría que ver con un destino que no es el suyo, que es el destino de un ancestro, de alguien que ella o él inclusive no conocieron, mas sin embargo por esa memoria mórfica, por esa memoria sistémica, está presente hoy en el aquí y en el ahora. Entonces eso es lo que tendríamos que revisar y desbloquear durante esa constelación. Tendríamos que hacer una entrevista primero. Tendríamos que hacer una entrevista y preguntar cuál es el evento que la trae a constelar. Y a través de ese evento revisar un poco de su pasado, revisar un poco de ese sistema familiar en cuanto a sus creencias, en cuanto a las situaciones que se repiten en su familia, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que la persona siempre se relaciona con parejas que no pueden darle todo, sino que está como siempre se relaciona con personas que de alguna manera ya tienen pareja inclusive. Y entonces esto ha pasado cuando revisamos durante la entrevista esto, nos damos cuenta que en su familia ya ha habido estas experiencias con sus antepasados, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer esta constelación, que mirar este evento en particular y traer a esa constelación las personas que pudieran estar implicadas en esto, ¿verdad? Elegir los representantes que, que tendrían que ver con esta implicación sistémica. Y elegir representantes quiere decir que de un grupo de personas que quizás nunca se vieron, que no se conocen, elegimos los representantes que van a configurar esta constelación. Representantes quiere decir que yo elijo a alguien para que represente a quien va a constelar y también represente todos los que están quizás implicados en esa historia familiar o en ese evento particular que la persona consultante nos dice que tiene en ese momento, ¿verdad? Y así los representantes van arrojando una información muy importante de cómo se sienten, que en este caso no es cómo se sienten ellos, sino cómo se sienten en cuanto a la representación de quienes están representando, que tiene que ver con el sistema familiar del consultante. Y así nos vamos dando cuenta qué es lo que está pasando. Y si sí tiene esta implicación sistémica, pues ahí a través de frases y a través de pues muchas situaciones que pasan durante una constelación, venimos a desbloquear eso que, que antes no impedía a lo mejor avanzar a esa persona quien está haciendo esa constelación. Puede ser que esa persona solamente constele, se vaya con esa información y con esa nueva mirada que le ofrece esta constelación sistémica, y entonces la constelación misma va a hacer su propio efecto sobre quién consteló, que se le llama consultante, sobre el consultante y sobre todo su sistema familiar, porque a través de esa constelación se mueve todo el sistema familiar de quien consteló. Y entonces todos empiezan como a encontrar el lugar adecuado, el lugar que necesitan para seguir caminando con fuerza en la vida. Puede ser, y puede ser también que la persona quiera una terapia después de esta constelación y ya con esa base, que es muy poderosa porque va a obtener una nueva mirada de esa situación y de esa circunstancia que a lo mejor había visto de muchas formas menos de esta.
al obtener esta nueva mirada de esta situación en particular, pues lógicamente obtiene un nuevo pensamiento, obtiene una nueva creencia y por lo tanto va a elegir diferente. Y así empieza a actuar diferente, a sentir diferente, a actuar diferente, a pensar diferente acerca de esa situación o de ese evento en particular en su vida, y entonces empieza la gran transformación y la gran transformación se da porque el consultante empieza a elegir diferente. Nuestra vida es como una libreta cuadriculada, de cuadritos así pequeñitos, ¿no? Y quizás nosotros solamente con una constelación pues rellenamos un cuadrito. No sabemos cuántos nos faltan. No sabemos si esa constelación, si esa única constelación y única vez que constele esa persona resuelva, pues haga como una especie de chuza, ¿no? Y entonces resuelva, no rellene solo un cuadrito, sino rellene 10 cuadritos, 20 cuadritos, ¿no? Y entonces esa constelación, bueno, se vuelve la gran constelación, la gran mirada para esa persona. Y entonces empiezan a surgir cosas diferentes en su vida. Ella se coloca en un buen lugar dentro de su sistema familiar, en el buen lugar en su sistema familiar, y entonces todo esto ocasiona muchos movimientos con esta persona y con su sistema familiar. Y entonces todo va fluyendo de una manera diferente. Y se ve esa dinámica oculta. Se le llama dinámica oculta porque solamente en un evento o en una situación que esté atravesando cierto miembro de la familia o la familia, por ejemplo, una pérdida, por un duelo, que todos lo viven, ¿verdad? Pero de diferente manera, pues podría ser que solo miráramos la punta del iceberg, solamente como los eventos que están muy por encima, pero la constelación nos va a revelar la dinámica oculta, lo que de verdad está pasando en la profundidad de ese evento y por lo cual esto está siendo como un obstáculo para que el amor dentro de esa familia, de ese sistema familiar, fluya adecuadamente. Al mirar esa dinámica oculta, bueno, con lo que el constelador guía, se disuelve esa situación real, eso que está en la profundidad. Por eso es una terapia de introspección y entonces vuelve a fluir el amor. Porque cuando deja de fluir el amor, es cuando empiezan estos bloqueos a nivel sistémico y a nivel energético. Ujú. ¿Y cómo ya no fluye el amor o cómo deja de fluir? Pues precisamente porque quizás no miramos lo que necesitamos mirar. Solo miramos la puntita de ese problema o de esa situación en particular y no miramos esa dinámica que está oculta, ¿verdad? Que está detrás y que es la que verdaderamente está ocasionando ese desajuste y ese desequilibrio a nivel sistémico. En una constelación se pueden utilizar varios elementos. Se pueden realmente los representantes, que es una persona, pues arrojan una información valiosísima, pero también se puede constelar a través de objetos. Todo nos puede arrojar una información muy importante. Claro que en este caso el constelador es el gran guía, el guía que está como orientando qué es lo que se va a hacer dentro de esa constelación y cómo van surgiendo las situaciones con los representantes, ya sean objetos o ya sean personas. Una constelación puede durar entre una hora, hora y media. Depende la situación que se está constelando, pero no más, no más. Y tampoco es algo que necesite mucha información de parte del consultante. ¿Verdad? La constelación, esa configuración de una constelación sistémica es la que nos va a arrojar la información que se necesita para hacer ese desbloqueo y para que todo siga o vuelva a fluir
y vuelve a equilibrar ese sistema familiar.